el tema del cuerpo es algo que nos viene convocando en diversos espacios, ¿no? Y un poco devenido en esta mesa, producto de, por un lado, bueno, además de la presentación del libro que compilamos con Natalia Nego, ¿no? También la posibilidad de escribir otro que abarcara otras cuestiones, entre ellas el arte, y en el arte la pregunta por la danza. En ese sentido me parece que el concepto lacaniano de la lengua, ¿no? Todo junto, podría estar un poco implicado o estar del todo implicado en esto que nos empezamos a preguntar. El origen del psicoanálisis es un poco por culpa del cuerpo, ¿no? El síntoma histérico que de alguna manera inicia, ¿no? Las reflexiones de Freud sobre el inconsciente y el psicoanálisis tiene que ver netamente con el cuerpo. Algo de la lengua o de las lenguas maternas todo el tiempo hacen que nos involucran y nos afectan. Bueno, de alguna manera esto insiste todo el tiempo. O sea, hay algo del cuerpo que no terminamos de entender o de explicar, probablemente por culpa del lenguaje, ¿no? Y esto de que al fin y al cabo uno está siempre afectado y siempre, de alguna manera, al escribir, al hacer, en el arte, en el trabajo o en cualquier actividad que tenga que ver con el sujeto, el cuerpo está involucrado. Y es lo único con lo que uno cuenta. Cuando hablo de escritura no me refiero a la escritura que representa o a la escritura que significa, sino a que se produzca ahí una nueva escritura, es a que se produzca un nuevo anudamiento. Implica cierta ruptura con lo dado, con lo preestablecido, con lo que nos viene y nos antecede, ¿no? Con esto que muchas veces viene del otro. Y esta nueva escritura implica romper un poco esa escritura dada y preestablecida, que se pueda generar un nuevo anudamiento, una nueva escritura que tiene un soporte en lo real. Que ahí sí yo incluyo el cuerpo, que me parece que esta nueva escritura es porque toca algo del cuerpo, y digo que toca algo del cuerpo porque justamente ahí se produce cierto agujeramiento, digamos, algo le sucede ahí al sujeto, al ser hablante, donde se produce un agujeramiento de lo simbólico. Y ahí se produce lo otro de eso mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Donde si para uno siempre algo es eso, y eso es eso, y se produce una ruptura a que eso ya deja de ser eso, se produce otra cosa, con lo cual eso otro es lo otro de eso mismo. Y ahí sí o sí tuvo que haber estado el cuerpo implicado, y el cuerpo tuvo que haber estado afectado para que el sujeto se lo registre como algo que diga, bueno, acá algo pasó. Nosotros hemos convocado a Carolina porque veníamos con el hecho de querer incluir, digamos, algo en relación a pensar, ¿no? A abrir preguntas hacia el arte, puede ser una escritura, qué tipo de escritura es el arte, si el arte produce esta nueva escritura como ruptura, ya sea en el artista como en el espectador. Bueno, y nos hemos juntado y Carolina nos invita a hacer una práctica. Al comienzo, la práctica comenzó en el piso, y para mí la verdad que fue sumamente incómodo, detesté estar en el piso. Me hacía girar y mis huesos golpeaban contra el piso, me dolía todo, decía, pero ¿por qué? ¿Qué hago yo acá? Bueno, horrible porque no detesto mover el cuerpo. Y cuando terminamos a la 1:30 amé el piso, pero lo amé, no me podía despegar del piso. Ahí algo evidentemente me pasó, donde un piso, o lo que era para mí piso, se convirtió en otro piso. Entonces a eso es a donde apunto y digo que ahí hubo una ruptura, ¿no? Donde se produjo cierto agujeramiento de esto simbólico, lo que para mí era piso, y se convirtió en otro piso, es lo otro de eso mismo. Y ahí se produce una duplicación de lo simbólico, un doblez de lo simbólico, y eso es con real. Ahí hay un soporte en lo real. Y eso no es sin la afectación del cuerpo. Y ahí se produce, me parece, la revelación para un sujeto, para un ser hablante. No nos traduzcamos psicoanálisis y danza
están un poco alejados en principio. O sea, en lugar de eso, pongámonos a componer material bailado que se crea en ese momento presente. Una digamos, de las patas del entrenamiento, de este tipo de entrenamiento, de esta danza, tiene que ver con entender la escucha, como decían hace un rato acá, no solamente con la afinación del oído, sino muy especialmente con la afinación del tacto, del toque. Que los íntimos, en el medio de la práctica o a través de la práctica, de repente son personas de las cuales no sabes ni siquiera el nombre. Una experiencia de un nivel de intimidad, de conocimiento, de afecto incluso, que bueno, con muchos de mis cotidianos, de los cuales conozco el nombre y mucho más, por ahí no tengo, ¿no? O me cuesta un montón, o tengo que poner un montón de palabras, tengo que usar un montón de palabras para conseguir algo de eso, donde ahí pongo el cuerpo y no tengo que decir más nada. Cuando Guido y Nati me explicaban un poco esto de la lengua y de que venimos nombrados y demás, pensaba también en la postura corporal, en la adquisición de la bipedestación como un nombramiento, como una operación más de la lengua, ¿no? Amén del apuro del apuro de que se pare el niño, ¿no? Y no solo se pare, sino también camine. Educación mediante, con todo lo que eso implica, dejamos atrás un repertorio enorme de movimiento que va siendo quitado y sin ningún tipo de escucha. Cuando volvemos al piso, empezás a recuperar, no sin el contacto físico, concreto, de toque con los otros cuerpos, ese repertorio de movimiento que quedó perdido cuando te paraste y empezaste a caminar. Yo pienso eso como una reconquista y una nueva reescritura y una readquisición del dominio de sí. El eje central de la mesa y de nuestro trabajo, al menos que venimos haciendo con Guido desde el año pasado, era justamente pensar qué es una escritura, de qué hablamos cuando hablamos de escritura, qué se escribe, qué es lo que no se escribe en un sujeto y cómo ahora pensar, agregarle a esto. El año pasado lo hicimos el cruce con la literatura, o analizar la escritura de algunos escritores, pero cómo agregarle ahora esto al arte, ¿no? Cómo justamente el arte también puede provocar una nueva escritura en un sujeto, ya sea en el artista como en el espectador. Yo tuve que estar en el piso, vos ahora ya no. Es así, es así.